madre, ¿por qué Medellín, si es la capital del jiu-jitsu en Colombia, cómo no tenemos nuestro torneo? Como 23 salieron contagiados de COVID. Vamos a tener más de 1000 personas, vamos a tener más de 1000 personas el fin de semana. Hola, soy Nicolás Calle y esto es Desmontaje. He pasado días y noches en el universo de los eventos junto a quienes los hacemos realidad. En este espacio, esas historias, las que casi nunca se cuentan, por fin salen a la luz. Parce, gracias por sacar este tiempo. Quiero que me contéis de pronto un poco de la historia de Medellín Pro, de cómo cómo creció esta idea. Esa es la versión, que me contés más de las versiones anteriores y qué expectativas tenés para esta versión. Claro que sí, Nico. Pues primero, un honor estar acá con vos. La verdad, agradecido con este espacio y una excelente oportunidad para que conversemos sobre esto. Pues mira, el Medellín Pro fue una idea que nace más o menos en el 2023. Es un torneo que lleva poco tiempo, pero antes de hablar de la primera edición del Medellín Pro, pues el Medellín Pro 1, que si no me falla la memoria fue en abril del 2023, hay que hablar de unos campeonatos que hicimos antes, incluso antes de hacer el Inter Gracie, que era un torneo de solo las academias de nuestro equipo, que era Gracie Colombia. Nosotros empezamos a hacer torneos internos en la academia, 10 personas, 12 personas, 20 personas. Creo que el torneo interno más grande... Esos eran, qué pena te interrumpo, esos eran los que pasaban en el Bodytech. No, los del Bodytech eran también como una especie de torneos internos, pero era como desafío entre academias. Okay. Era una academia contra la otra, sacaban los alumnos y eran alrededor de 20, 35 personas. El torneo interno que más tuvimos fueron 40 y pues cobrábamos una inscripción casi que simbólica, no había premiación, era, si mucho de pronto al ganador le dábamos un kimono, una camisa, y así empezó como la pasión por hacer torneos. Todo head coach de academia le gusta hacer esas actividades de torneos internos, hacer desafíos, porque realmente es muy emocionante. Tú no sabes quién va a ganar entre dos estudiantes y al momento de haber presión, gente viendo el combate, a veces las cosas cambian. Entonces siempre, yo creo que eso nace de una curiosidad de la gente, o no sé si se puede decir la palabra morbo, como de ese entretenimiento de ver quién le va mejor en ese momento de tanta euforia, tanta adrenalina, tanta presión. Okay. Entonces empezamos con torneitos internos, incluso en pandemia hicimos como nuestro primer torneo interno más grandecito, como con 40 personas, y nosotros lo llamamos el COVID torneo porque de los 40 que se inscribieron, como 23 salieron contagiados de COVID. Wow. Entonces fue muy curioso porque todo el mundo estaba encerrado y pues la verdad es que nadie se estaba infectando en Medellín. Y entonces hicimos un torneo interno y todo el mundo cayó masivamente y fue impresionante la acogida. Pero ya como a la semana del torneo, todo el mundo estaba como muy callado, sí, todo el mundo estaba con COVID, nadie decía nada. Cuando todos, claro, sí, nos cogió, eso fue más o menos en el mes de julio del 2020, julio, agosto. Pero bueno, hicimos la actividad más allá de esa curiosidad que pasó. Fue muy bacana, todo el mundo habló súper bien pues, de la experiencia. Y entonces yo dije, madre, es que nos demoramos mucho porque solo había un tatami para hacer el evento. Yo dije, no, esto hay que escalarlo, esto hay que llevarlo. ¿Este dónde fue? Esto fue literal dentro de la academia. Okay. Y fue como los equipos afiliados, hicimos el desafío y hubo una muy buena acogida, pero entonces dijimos, no, esto no nos va a dar para seguir haciéndolo en la academia, vamos a hacerlo en una universidad. Entonces incluso el primer torneo, yo recuerdo que el personal, el staff, yo llegué el día del torneo y le dije, hey Nico, vení, vos me servís, quédate en esta mesa. O sea, todo fue muy improvisado, pero nuestro primer Inter Gracie no tuvo ni siquiera podio, fueron unas medallas de madera pintadas a mano. Mucha gente molesta porque dice, uy, de madera, pero eran pintadas a mano. Cada diseño era personalizado. Y nosotros hicimos como 90 medallas y solo 30 eran repetidas, eran como el mismo diseño. El resto eran cada una personalizada de una imagen que yo le mandé a la persona, al pintor. Yo le mandé imágenes de Jiu-Jitsu que teníamos de Google y él hizo cada diseño personalizado. Entonces, si bien era una medalla de madera que tiene una connotación muchas veces negativa, como de que no es muy
Sí, no de es muy un buena metal calidad, precioso, lo que sea. pero sí fue algún recuerdo muy bacano. No, increíble. Incluso la gente dice, uy, el Medellín Pro empezó con medallas de madera, pero es verdad, el Inter Gracie, el primer Inter Gracie fue un torneo así. Ya después empezamos como a mejorar la cosa y dijimos, no, necesitamos un podio, necesitamos fotógrafos, necesitamos empezar a hacer crecer esto. El evento, el primer Inter Gracie tuvo 70. Fue un número, pues, para hacer un torneo interno estuvo bien. Ya luego hicimos el Inter Gracie 2, que ya ese sí llegó cerca a los 95 personas. Wow. Y ya Estos son, obviamente, competidores. competidores, O sea, sí, estamos hablando de competidores, no de asistentes, asistentes. Pues, de público. Incluso tuve en el Inter Gracie 1 y 2, la tribuna, pues había mucho espacio, era muy tranquilo pues manejar todo el público. Pero entonces ya después del Inter Gracie 2, lo que yo noté es que mucha gente de otras escuelas que no eran afiliadas al equipo querían inscribirse. Y yo naturalmente dije, "Jue madre, ¿por qué Medellín si es la capital del Jiu-Jitsu en Colombia?". Esa es una opinión que yo tengo. Aquí es donde hay más academias, donde hay más nivel. ¿Cómo no tenemos nuestro torneo? ¿Por qué los hacen en Bogotá, en Cali, en Manizales también hacían torneo? ¿Cómo no hacían un torneo, el más cercano, en Río Negro, pero cómo no tenemos un torneo en Medellín? Yo tengo una convicción, una idea diferente de los otros torneos. Okay. Cada organizador tiene una idea. Yo tengo una visión un poco diferente, por lo cual yo no quise que el torneo fuera como un Medellín Open, que es lo que mucha gente hace en Manizales, Manizales Open, Bogotá, Bogotá Open, Río Negro Open. Y para aclarar ahí la diferencia, ¿es solo el nombre o hay algo distinto si se llama Open, así se llama Pro? No, lo que pasa es que yo creía que íbamos a carecer de identidad si íbamos a hacer Medellín Pro, porque íbamos simplemente a seguir la corriente de todos los otros organizadores que le ponen el Open y ya. Sí. Colombia Open, Río Negro Open, Manizales Open, Bogotá Open. Entonces yo dije, no, Sevilla Open. Entonces yo dije, no, nosotros vamos a ser diferentes, vamos a hacer Medellín Pro, porque queremos ser una organización diferente y tenemos unos propósitos un poco diferentes. Incluso entre los propósitos que tenemos, y es algo que yo siempre he mantenido, es que no vamos a dar premios en efectivo hasta que la organización no sea 10 de 10. Para mí el problema de los torneos siempre ha sido la organización, y la organización sin tener estructura quiere dar premios en efectivo, y para mí esa no es la prioridad, y fui muy criticado por eso, y hoy me doy cuenta que ha sido el camino más acertado de todos, porque la gente en realidad vuelve a un torneo porque tiene una buena experiencia, no porque 5 personas ganaron 500.000 pesos. Entonces esa es una visión que yo siempre he mantenido, y hasta el día de hoy me parece que ha sido la más acertada. Ah, sí, qué bien. Entonces, bueno, para resumirte la historia... Pero no, entonces llegas a un momento en que entonces decís, Medellín necesita su propio torneo, que puedas ser como de talla nacional, ideal, internacional. Claro. Y empezás ya a reunir, a crear una identidad, pasa Inter Gracie a ser Medellín Pro. Claro. Y todo sale pues desde la academia, pues desde... Digamos que el Inter Gracie parte pues de las academias Gracie Colombia, pero al ver que mucha gente quería participar y yo vi la necesidad de que esto había que hacerlo crecer, y esto no podía ser exclusivo de un equipo, sino que debería ser de ciudad, dijimos, no, vamos a hacerlo para Medellín. Y el Medellín Pro 1 fueron puras academias aquí de la ciudad de Medellín, incluso prácticamente sumando 4 equipos era el 70-80% del evento. Unos que vinieron de Bucaramanga, otros que vinieron de otras ciudades, pero pocos vinieron. Entonces esas primeras ediciones fueron muy locales, y si tú ves estadísticamente, si tienes en cuenta que empezamos con un torneo de 70 en el Inter Gracie, el Inter Gracie 2 que pasamos a 95, casi 100, ya cuando nos pasamos a hacer Medellín Pro, un torneo abierto para todas las academias, pasamos a 155, que fue un crecimiento muy interesante. Y empezamos como a decir, no, esto hay que seguir haciéndolo. A la gente me decía, hágalo una vez por año. Y yo no sé por qué, yo decía, mi corazón decía, no, esto hay que hacerlo mínimo 2, porque es que un torneo al año me parece muy poquito. En Estados Unidos es un torneo cada fin de semana, claro, diferentes organizaciones, pero yo decía, no, esto hay que hacerlo más seguido. Y fuimos ajustándonos y dijimos, no, vamos a hacerlo 2 veces por año, y optamos por las fechas de vacaciones, mitad de año, a fin de año, por 2 objetivos, 2 propósitos principalmente. Uno, porque nos dimos cuenta que en fechas de calendario universitario normal a veces se congestionaba un poco la universidad, los ascensores,
había un poquito como de conflicto ahí. Okay. Porque, para aclarar, el Medellín Pro tiene como sede la Universidad CES. Exactamente, Ajá. la Universidad CES del Poblado. Y claro, es una universidad yo creo que es la que tiene la mejor estructura en Medellín. Sí. Es una universidad súper bien ubicada y en un sector súper exclusivo. Y tiene una comodidad en parqueaderos, seguridad. Nosotros estamos muy acostumbrados a torneos donde las palomas están encima, está cayendo. Entonces es una cosa muy incómoda. En cambio aquí tienes aire acondicionado, tienes baños limpios todo el tiempo, personal de aseo, tienes vista, ¿no? La verdad es que el spot es único. Nunca se ha visto un spot como estos en Colombia. Entonces yo vi que él tenía demasiado potencial y yo dije, no, esto hay que seguir creciendo. Ya aparte del Medellín Pro 2, digo, yo no quiero que sea solo Medellín, quiero que llegue gente de otras ciudades y empecé a promoverlo en las otras ciudades y para allá el Medellín Pro 2 empezó a llegar más gente de otras ciudades, ya no estaba tanto la dependencia de academias de Medellín, sino que saltamos de 155 a 170, 80, que fue un pequeño salto, pero lo que yo me fui dando cuenta es que estadísticamente siempre crecía más el evento en el evento de mitad de año que en el de fin de año. Siempre creció constantemente, ha tenido una curva de crecimiento totalmente constante, pero ha sido más acentuada en los eventos de mitad de año. No sé por qué, de pronto la gente ya a fin de año está con otro mindset, pero bueno, básicamente, como te estaba mencionando, el torneo buscó como masificar y buscar algo que carecía Medellín, y buscamos hacerlo en esas fechas, que, como te estaba comentando, porque no había tanto conflicto con los estudiantes, porque se congestionaba mucho el ascensor, a veces podía congestionarse el parqueadero, además que el personal del CES, que nos ayuda demasiado, iba a estar más disponible en esas fechas de vacaciones. Y lo otro es porque a mí me gusta que la gente en vacaciones no pare de entrenar. Yo estoy seguro que la gente, si no fuera el Medellín Pro, en muchas academias y en la mía personalmente, la gente ya saldría de vacaciones a mitad de noviembre. Y a mitad de año tampoco estaría entrenando. Y al tener ese evento, muchas veces la gente se extiende y digamos que se viene a desjuiciar empezando ya diciembre. Entonces logra uno mantener como más la gente enfocada con los entrenamientos. Entonces esos fueron como los dos propósitos principales para hacerlos en esas dos fechas, que ya en Colombia todo el mundo entiende y sabe que el Medellín Pro es a mitad de año y a fin de año. Pero bueno, contándote un poquito y simplificándote la historia, ya del tercer evento es cuando empieza a darse los saltos interesantes. Pasamos de 170 atletas a 230. Y claro, ese era el evento de fin de año. Fue un buen crecimiento porque normalmente no crecíamos tanto en esas fechas. Luego de 225, pasamos a 275. Yo veo un crecimiento interesante. Como siempre te decía, el torneo que siempre iba en diciembre, por alguna razón no crecía tanto. Y luego pasamos en el Medellín Pro 5 a 330. ¿Y a dónde voy con toda esta locura? Porque viendo estadísticamente, y si uno ve las gráficas, el crecimiento a mitad de año siempre fue más acentuado, a final de año percentualmente era menor, pero siempre fue constante, como te decía, de 150 a 170, luego de 170 pasamos a 230 y de 230 ya ahí nos dimos un salto a 330, algo así. Fue un salto muy significativo, pero era el evento de fin de año. Entonces yo dije, no, pues entonces para este año, si seguimos con esa curva, pues yo pensaría que como es el evento de fin de año, va a crecer, pero no tanto. Yo prognostiqué que iba a llegar a 350, máximo 400. Eso no tiene un tope eventualmente, claro. Colocamos un tope de 350 manteniendo los horarios. Y todos estos van a ser como brackets, ¿cierto? Sí. Ya te voy a explicar cómo va a ser el funcionamiento del torneo, que eso también fue vital para que pudiéramos cumplir con los tiempos. Después de este evento, que llegamos a más de 300, que para nosotros fue algo que jamás íbamos a pensar, notamos que vino gente de muchos países. Yo no sabía que venía tanta gente de República Dominicana, venía tanta gente de México, Ecuador. Para esta última edición vi gente de Venezuela, gente de Curazao,
Me ha parecido muy interesante ver eso, gente que viene de Miami, que se le hace fácil un vuelo directo acá, gente que viene de Nueva York. Me ha parecido supremamente interesante ver ese crecimiento y ver el crecimiento también en extranjeros, porque han hablado muy bien del evento. Pero y esa relación con esas otras academias, o sea, haces como un como outreach, o sea, vas y les buscas a la academia y le dices, hey, tenemos eso sucediendo, ha sido más orgánico. Inicialmente yo hice bastante eso, traté de llamarlos y dependía mucho de la relación que tuviera con los head coach de las academias, pero en algún momento yo sabía que eso iba a ser insostenible porque si bien yo llamo y hablo con todos, yo no iba a poder estar llamando a todas las academias de Colombia. Yo hablaba con los máximos que podía, pero yo ya sabía que el crecimiento tenía que darse orgánico, que la gente hablara bien de nuestro evento y que creciera. Incluso para este evento yo no hablé con absolutamente nadie. Yo me acuerdo que para el Medellín Pro 1 yo llamé a todos los head coaches de Colombia que yo conocía, de todos los equipos, y les decía, miren, el torneo va a ser así y tal. Yo les explicaba, me acercaba. A veces no era fácil porque la gente a veces cree que los torneos tienen como una bandera y yo entiendo que muchas veces ha sido así, pero yo trato de que eso una bandera es como que tiene un sesgo. Sí, que tiene un sesgo, que hay parcialidad, que hay favorecimiento, y por eso nuestro equipo de árbitros, que para mí eso es lo más importante para hacer un torneo realmente imparcial, es totalmente diferentes equipos. No es solo un equipo, son diferentes ciudades, de diferentes equipos. Incluso así no haya, digamos, una buena relación entre ciertos jueces y con el staff y algo, el propósito es mayor. Tiene que haber alguien con una visión diferente, así sea divergente, lo que sea, tiene que haber una visión diferente porque el juzgamiento tiene que ser así y tiene que haber banderas de diferentes equipos. Entonces, bueno, para resumirte, ya cuando llegamos a 328, que nosotros pasamos de 300, era algo increíble, yo propuse que, pues yo prognostiqué que íbamos a llegar a 400. Me dijeron que yo era un soñador, que eso era muy difícil. Yo les dije, pues yo no creo que pase a 400 porque como siempre el torneo de fin de año tiene un crecimiento menos acentuado, de pronto no se va a dar, pero para nuestra sorpresa, el mayor crecimiento que se dio estadístico y en todos esos eventos, por lo menos en magnitud de inscritos, es del 5 al 6, que pasamos de 300, si no estoy mal fue 330, a casi 500 atletas, 480. Y sin decir que cerramos inscripciones 3 semanas antes. Nosotros siempre llenábamos el torneo, era en la última semana. El último día se inscribía más gente y no pudimos llegar ni a la tercera etapa. La tercera etapa duró 2 días. O sea, no tuvimos tercera etapa. Entonces, si hubiéramos hecho estas inscripciones con más tiempo, porque la gente siempre decía al final, la verdad sí, todo el mundo está con ganas de ir, todo el mundo toma la decisión al final. Sí. Entonces yo estoy seguro que si hubiéramos dado esa oportunidad de que la gente se inscribiera una semana antes del evento, como están acostumbrados en Colombia, creo que hubiéramos alcanzado más de 500. O sea, ya viendo la proporción, yo creo que hubiéramos pasado de 500. Pero entonces, sin entrar como muy técnico, pues no mentiras, lo que quieras, tan técnico como vos quieras, eso funciona. Bueno, yo ayer estaba aprendiendo un poco porque pues sabes que yo obviamente estoy en tu academia, estoy aprendiendo también del mundo de Jiu-Jitsu. Hay unas variables entre el cinturón, la edad, el peso. Básicamente son como las 3 variables principales y me imagino que dentro de eso vas creando las llaves que van haciendo, ¿cierto? Entonces, o sea, estamos hablando de 500 personas que al final van a llegar a la cabeza de ¿cuántas categorías? No tendría el número exacto de categorías en este momento, pero digamos que básicamente las categorías se dividen por peso, edad y cinturón. Entonces tú tienes, por ejemplo, tienes la categoría, Nicolás pesa 69, categoría menos 69 kilos, cinturón blanco. Si tiene entre 18 y 30 años va a ser adulto, si tiene más de 30 puede ser máster o puede seguir compitiendo en adulto. Entonces eso es un grupo. El que tiene, digamos, de 40 a 45 es un máster 3. El que tiene de 35 a 40 es un máster 2. Máster 1 de 30 a 35. Y se van dando los grupos. Evidentemente, cuando teníamos una muestra menor,
un grupo menor, el Medellín Pro 1, nos tocaba juntar un Máster 1 con un Máster 3 o con un adulto, no había como tantas divisiones. Y lo mismo con los niños, Sí. pero ya como está el torneo con una muestra de 500 personas, pues ya es muy fácil, digamos, que hacer las agrupaciones. Sí. Por ejemplo, los niños antes nos tocaba a veces hasta unirlos por 2 años, 3 años de diferencia de edad, jugando con unas variables que yo creo que ese ha sido el diferencial de los Medellín Pro respecto a otros torneos, y es que nos quedamos estudiando mucho cómo compensar la edad con peso y con un cinturón. O sea, compensamos técnica con edad y peso. Jugamos con esas 3 variables y nos quedamos jugando con eso. Ven, y esta persona tiene más edad, pero es más liviana, entonces compensamos peso con edad, pero este también es más técnico, entonces jugamos con eso y siempre decimos, si no sabemos quién va a ganar es porque el combate sirve y va a funcionar. Sí. Y creo que ese ha sido un tema que ha funcionado muy bien, y por eso no se han visto como cosas muy absurdas ni disparidades técnicas. Y ahorita con 200 niños aproximadamente que tenemos en este Medellín Pro, hemos juntado categorías prácticamente por solo años. Entonces nos ha permitido llegar a una uniformidad y un tema que se hace mucho más justo hacer el evento. Habrá unos casos aislados que sí, pues habrá diferencia de edad, porque hay niños que tienen un pico de crecimiento y es difícil conseguirles a alguien igual, pero jugamos con esas variables de peso, de edad y cinturón, que Diego Valencia, que él es prácticamente académico en ese tema, sí. Creo que nadie en Colombia hace lo que él hace, nos ubica como, puedo decir, como unos matchmakers, podemos decir así, pero cazamos peleas muy coherentes. Incluso la gente se asusta cuando nosotros decimos, no, mire, este niño tiene 12 años y va a ir con uno de 15, pero este niño de 12, como le lleva 20 kilos, esa pelea va a ser equilibrada. Y vemos, y a veces hasta gana el más liviano, le gana. Y eso es porque obviamente han visto competir a estos niños antes. También es eso, tenemos un histórico en las estadísticas de cada atleta, y sabemos con quién se ha enfrentado, tratamos de que no se repitan, tratamos de hacer la mejor experiencia. En el caso de los niños hacemos algo que no hace ninguna organización, y es que tratamos de hacer mínimo que tengan 2 combates, que no sea un combate rápido y se vayan, no, que tengan mínimo 2, idealmente 3. Entonces tratamos de hacer grupos de 4 para que ellos hagan la competencia todos contra todos. Entonces, si hay 4 personas, entre todos se van a enfrentar y el que gane más combates queda campeón. Que a veces es injusto en un torneo que se hacen las llaves de una, entonces no hay disputa de terceros, sino que de una hay 2 terceros y solo tienen un combate. Sí. En cambio aquí hay 2 terceros, pero se les asegura más combates. Entonces yo siempre digo, los niños tienen que tener más combates, más fogueo, más experiencia. Hey, que bacano, ven, y quiero hacer como una pausa e irme, como quiero conectar 2 partes que me llamaron mucho la atención de lo que estás hablando. O sea, vos sos atleta, primero que todo. Sí. Pues yo creo que usualmente estas entrevistas no son acerca tanto del Medellín o del torneo que organizas, sino más como de vos como competidor. Sí. También tengo mucha curiosidad, estás hablando ahorita como de los espacios para hacer estos eventos, y también como el hecho de que sea un mismo atleta que esté organizando esto, que me parece muy interesante y que lo admiro y lo felicito, porque usualmente, digamos, en los torneos de tenis que yo he organizado, los atletas juegan una parte más en el deporte, pero en la organización últimamente han empezado a ser parte, pero usualmente son conglomerados, son organizaciones que se dedican a producción, etcétera, ¿cierto? O el mismo estado, la alcaldía, y me da mucha curiosidad qué beneficio le ves el hecho de que seas vos mismo, y no sé, también como vos, ¿cierto? Que llevas, no sé, tanto tiempo, cómo esto impacta a los atletas, tener esta oportunidad de poder competir, porque hay veces también creo que no hay, como vos decís, no hay unos torneos tan establecidos. Claro que sí, Nico. Pues mira, yo siempre he sido como una persona que me apasiona competir, a mí me motiva a competir. Sé que no todo el mundo tiene esa mentalidad. El jiu-jitsu tiene un espacio para todo el mundo. Incluso yo siempre digo que el jiu-jitsu más bacano de todos es el jiu-jitsu como hobby, no el jiu-jitsu competitivo. Sin embargo, incluso yo uso hasta el Medellín Pro de esa manera. Yo le digo, pero es que
competir es un torneo local, siente esa experiencia. O sea, hay gente que dice, no, yo voy a competir tal torneo, un mundial, o voy a competir un campeonato brasilero. No, siéntase localmente para después ir al exterior. Y así sea como hobby, una experiencia de torneo es muy interesante. Pero bueno, enfocándome con lo que me habías comentado, pues básicamente yo creo que como yo tengo un promedio de más de 10 torneos anuales, yo digamos que tengo una experiencia y sé cómo un torneo se hace interesante. O sea, que cada torneo me gusta evaluarlo. A mí me empezó a entrar, después de que empecé a hacer esos torneos internos, cada torneo yo iba y trataba de extraer algo. Yo decía, ve, estos manes cómo están haciendo esto. Y yo, digamos que a cada evento que empecé a competir, empecé a sacarle un detallito. La última vez que fui a un torneo en Orlando, vi que ellos usaban unos pitos electrónicos. Los compré y los vamos a usar en este Medellín Pro. Pero es común que los mismos atletas organicen sus eventos en Jiu-Jitsu. En algunos lugares sí, algunos atletas los hacen. Pero lo más normal es que federaciones o normalmente el que organiza es alguien que tiene, digamos que... sí, como pues un interés más sí, se dedica más a eso, no es tan atletas. Sí. Es más, yo no compito el torneo porque me parece que es un conflicto de interés muy grande. Sí. Pero a mí me encantaría, me parece que el torneo es genial, tiene una producción audiovisual increíble, nunca he visto un torneo con tanta producción audiovisual, parece un campeonato mundial. Si te puedes analizar, un equipo audiovisual de casi 10 personas para un torneo local, bueno, ya no es local, ya es internacional, pero para un torneo que no tiene como un nivel de competidores campeones mundiales, pues me parece que tiene una muy buena estructura, y como te digo, pues a mí me encantaría, pero ahorita uno también tiene que empezar en algún momento a hacer la transición. Yo, además de competir, sé que eso tiene una fecha de validez y uno tiene que también ir jugando en otros horizontes. Y yo en este tema de organización también me parece que es importante explorarlo, porque yo me doy cuenta que también afecto no solo con mi escuela, no solo compitiendo, sino también organizando. Entonces yo soy una persona que levanto la bandera del Jiu-Jitsu para que más personas, a mí me llena de orgullo cuando yo veo que la gente tiene su foto de perfil, una foto del Medellín Pro. Yo digo, no, esto es bacano, porque yo sé que cada foto de perfil que esa persona tiene es un familiar o alguien que ve, este man hace Jiu-Jitsu. Entonces es otra forma de promover. Yo solo compitiendo, a veces también solo me van a ver las personas que hacen Jiu-Jitsu. Solo en la academia, la gente que está en la academia. En cambio, con el Medellín Pro yo creo que empieza a tener un alcance mayor, porque yo veo que los niños normalmente, si hay 200 niños, van 400, 600 familiares, porque el niño nunca va solo al torneo. Entonces llega la abuelita, llega el papá, la mamá, es un ambiente súper sano, es un tema de ciudad, de promover también la ciudad. Nuestras medallas también hacen mucha alusión a la ciudad. Y ahora que cuentas un poco acerca como de la familia de las personas que asisten, ¿quiénes son las personas que asisten? Y me da también, o sea, enfocándonos en el Jiu-Jitsu, he tenido conversaciones con personas que están en otras como deportes que no son, digamos, el fútbol. Y tengo un amigo que hace hockey, por ejemplo, y constantemente me dice que le molesta a veces tanto enfoque que tiene, digamos, el fútbol en nuestro país, ¿cierto? Y que le meten de pronto mucho más la mano y que tienen mucho más... No sé exactamente qué es lo que pasa. Bueno, muchas de las razones también, porque como te digo, creo que la ciudad les da mucho, les da una plataforma muy grande, como por ejemplo el estadio, y se moviliza a través de todo esto. Pero me da mucha curiosidad cuáles son los asistentes y de pronto también como que le dice a las personas que de pronto no tienen hijos o alguien que vaya a participar, pero que les gustaría, que de pronto deberían ir también a verlo. Claro. ¿Sí me entiendes? No sé qué... Lo que tú dices, hay un sesgo un poquitico, no sé si de los medios, no sé si la gente, y tienen como cierta... Porque en otros países no es así. Qué pena. Sí, ¿cierto? No, porque cierto, como que, vuelvo y digo, yo los torneos que hago, que son gigantes, son de tenis. Son torneos de tenis en Estados Unidos y hockey tiene toda su liga y básquetbol tiene toda su liga. ¿Qué crees que nos falta de pronto acá como para apoyar y asistir más a estos eventos en deportes distintos? Yo creo que eso se da naturalmente. El Jiu-Jitsu evidentemente no es tan visual, mucha gente no lo va a entender, por eso
las artes marciales mixtas, UFC, eso es un evento, eso ya es un show. Es entretenimiento. Es entretenimiento. Ah, ok. Claro, y que eso es lo que esa gente, pues de pronto en otros lugares lo vuelve entretenimiento, pero no necesariamente es así. Pues no. Exacto, las artes marciales mixtas es totalmente entretenimiento. Tiene obviamente un nivel y una complejidad impresionante, pero no deja de ser un entretenimiento. O sea, ahí tú no vas a ver marcialidad, ahí tú eso es un show, ahí tú es un show. En las artes marciales nosotros tratamos de dejar siempre ese mensaje de la marcialidad, del respeto, de la disciplina. Por tanto, no nos gusta ni el trash talking ni nada de esas cosas. Nosotros nos gusta promover como personas sanas, personas que se respeten, que salgan adelante. Digamos que por ese lado es difícil que la burbuja crezca demasiado. Pero, y tampoco no es el objetivo. Nunca vamos a ser más grandes que un tenis, que el fútbol, que el básquet, y no es nuestro objetivo. Yo sí, como objetivo, yo sí quiero que el jiu-jitsu sea el arte marcial más practicado de Colombia, y creo que eso se va a lograr, estoy absolutamente seguro, y va a ser el evento más grande de artes marciales de Colombia. Eso yo tengo una completa convicción que así va a ser. Así pasa en Estados Unidos y así va a pasar acá. Entonces, ese es mi principal objetivo. Con tal de que si hablemos de arte marcial, la gente no te diga, jiu-jitsu es como karate. No, en el futuro la gente va a decir, el karate es como el jiu-jitsu. Sí. Porque siempre tú vas a explicar jiu-jitsu y le dices a la gente, eso es como el judo. No, es porque no es al contrario, porque todavía nos falta crecer demasiado. Sí. Pero el jiu-jitsu, cuando uno lo empieza a entender, lo que pasa es que el jiu-jitsu es visto por practicantes. No, tú no coges a alguien en la calle y le dices, ven, vamos a ver ese torneo de jiu-jitsu. De pronto se entretiene si es un amigo de él, pero si ve un combate, por ejemplo, de cinturones negros, que es muy técnico y muy cerrado, es completamente aburrido. Sí. Eso yo lo entiendo y así es. Eso va a ser entretenido para el que entiende jiu-jitsu, para los practicantes, o si es a un amigo de uno. Pero si tú lo haces, por ejemplo, las artes marciales mixtas, tú puedes coger a cualquier persona en la calle y ver dos manes dándose puños y sangre y va a ser entretenido siempre. Entonces el jiu-jitsu no tiene ese rol. Sí, es el sensacionalismo. Exacto, pero... Pero igual la gente, yo sí creo que hay... O sea, yo fui antes de empezar a Abu Dhabi con vos y es entretenido. O sea, hay un disfrute, claro. ¿Cierto? O sea, yo igual sí... O sea, sí espero que la gente vaya más a estas actividades. Claro, ¿no? Y es que es más, por ejemplo, yo siempre digo que, por ejemplo, en artes marciales mixtas y hasta en jiu-jitsu, cuando nosotros decimos popularmente una pelea de borrachos, es absolutamente interesante. Una pelea de mixtas donde son dos locos con la guardia baja, pero dándose puños hacia lo loco, es supremamente interesante. Jiu-jitsu también tiene eso. Cuando tú pones a ver dos cinturones blancos que uno hace mil cosas, lo monta, lo pasa, le hace un montón de cosas, el otro se escapa y le hace lo mismo, y tú ves todos esos huecos y ves que uno va ganando y pierde. Eso es supremamente interesante. A veces un combate de cinturones negros es muy cerrado y la gente no ve la isometría, no ve la técnica. Se necesita más conocimiento, pero igual hay muchos combates interesantes. Ver a los niños competir es supremamente interesante y no tiene que ser alguien practicante, es supremamente interesante. Lo que no es interesante es por ejemplo, tú hacer un GP, un absoluto de cinturones negros así de varios países, súper tesos. Los pones a combatir y ¡pum!, se bloquean técnicamente. Para mí es supremamente interesante ver cómo cada uno usa su técnica. Pero para el público ese silencio y así callados no se les hace interesante. Igual también todo el mundo, pues lo que convivimos como todo alrededor del jiu-jitsu, creo que es una energía muy bacana. Creo que son espacios, pues además de las peleas, son espacios con gente muy parchada, como que todo es alrededor como del respeto, de pasarla bien. Es muy bacano. Entonces igual yo espero pues que la gente cada vez vaya más al Medellín Pro a verlo y así va a ser. Vamos a tener más de 1000 personas, vamos a tener más de 1000 personas el fin de semana. Quiero entender un poco dos cosas. Si nos puedes explicar más o menos cómo ves, o que es básicamente lo mismo, cómo es el futuro del Medellín Pro y cómo es el futuro del Medellín Pro en el mundo. Y cómo de pronto también alineados, cómo te ves y cuál es tu rol en el Jiu-Jitsu. Ahorita estás mencionando como el rol que quieres que el Jiu-Jitsu tenga en Colombia, pero me da curiosidad si nos puedes dar un poco más de la parte técnica de cómo funcionan los torneos a nivel mundial o inclusive nacional. No sé si hay rankings, si hay puntajes, entiendo que hay un poco de eso. Y también eso, cómo el Medellín Pro sigue creciendo y se sigue como ser parte de un circuito. No sé si hay circuitos. Pues mira, nosotros nos hemos querido asociar con
con otros eventos, como para tener como un ranking común. Incluso a través de la plataforma Smoothcom podríamos trabajar en eso. Lo que pasa es que lo que yo te decía... Smoothcom es una plataforma de la plataforma, torneos. sí, que organiza los torneos. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Es difícil alinear a todo el mundo cuando cada uno maneja políticas internas diferentes. Entonces, a veces no se ha podido llegar a eso porque ¿Eso sería... es dentro de Colombia? Okay. Sí, dentro de Colombia, cada organización hace a su manera el torneo. Sí. Digamos que hay torneos que cuando hay 3 contrincantes, detalles bobos como estos, que ellos prefieren poner a alguien por bye. Bye es que no hay espacio en el cuadro, entonces la persona ya está en la final y 2 compiten y el que gane llega a la final con el que ya pasó por bye. Eso es una forma en una situación de 3 contrincantes. Hay otra que es la que más usan, que es hay 3, el que pierda baja a pelear con el que estaba con el bye, pero no hay bye, sino que está esperando un perdedor. Sí. Entonces el de arriba gana, está en final y los 2 de abajo, entre ellos compiten para ver quién va a la final. A mí ese método tampoco me gusta, porque a veces, ¿qué pasa? El de abajo que está esperando solo tiene una oportunidad. Los que están arriba tienen 2. Y a veces gana este acá, listo, pasa a la final. El de acá pierde y vuelve a ganar. Entonces pelea 2 veces con el mismo, mientras que el de abajo solo hizo un combate. Entonces yo, por ejemplo, critico mucho ese sistema. A mí me gusta el sistema todos contra todos. Sí. Que gane el que haya. Ya si empatan, que a veces sucede, pues por los criterios de desempate, ven quién queda campeón. Pero solo un detalle como eso hace que cada uno maneje la plataforma diferente. Y esto es importante porque la idea es, o sea, para poder generar un circuito, para poder aliarse con ellos en un evento más grande, o porque o sea, ¿en qué contexto estás mencionando como la diferencia entre los No, lo que torneos? digo es que un tema solamente como eso, por ejemplo, una llave de 3, cada torneo lo ha visto diferente, cada torneo lo maneja diferente. Pero entiendo. Principalmente es porque cada torneo tiene su staff, tiene sus jueces. Algunos dan premios en efectivo que yo aún no estoy de acuerdo. A ver, si sobra el dinero, genial. Pero si usted no le está pagando bien a su staff, si sus medallas no son buenas, si la organización no está buena, ¿para qué vas a dar premios en efectivo? Lo que pasa es que el tema en Colombia es que nuestra organización es totalmente privada. Nosotros no contamos con ningún recurso público, ninguno. Y eso hace mucho la diferencia porque... Claro. Los eventos que cuentan con más recursos se les facilita crecer. Nosotros crecemos es con la inscripción de las personas. Entonces, esto ha sido poco a poco. El Medellín Pro 5 no puede ser lo que es sin hacer el 4, el 4 sin el 3. Y todo ha sido paso a paso. Hoy ya llegamos a un torneo que ya obviamente pasó el break-even. Ya estamos en una situación que nos acomodamos, recuperamos, porque en varios torneos también perdimos dinero. Yo perdí en por lo menos 3 ediciones, yo perdí dinero, pero yo sabía que el propósito era mayor. Claro, que quiero aclarar también que el ingreso para los asistentes es gratis. Para los estudiantes del CES es gratuito. Para los estudiantes del CES es gratuito, pero que los... O sea, es más que yo preguntarte... Estudiantes que practican Jiu-Jitsu en el CES. Ah, ok. Pero claro, pero o sea, para el público general... ¿Hay costo para visitar el torneo? No, la entrada es libre. Claro, que quiero hacer énfasis en eso porque igual, o sea, eso muestra todavía más esas restricciones pues, de financiamiento que hay. Si los tiquetes no están, que en muchos casos es una, o sea, ya claro, hay otros... Nosotros no usamos esa fuente de ingresos, la verdad, solo nos financiamos con las inscripciones y como te decía, hay diferentes federaciones y organizaciones. El Medellín Pro no está asociado a ninguno porque no conviene, porque para tú hacer un evento federado, solo por el hecho de ser federado, te cobran un montón de cosas, entonces no vale la pena. O sea, las federaciones a veces no promueven el deporte, a veces lo están estrabando. Entonces yo traté de acercarme, traté de hacerlo federado, pero no salía, era supremamente costoso. Entonces me salía más fácil hacerlo de manera privada e independiente que buscando apoyo de los institutos. Qué bien. Y te felicito y eso es, creo que o sea, un ejemplo de
de cómo, sí, cómo hay veces los mismos atletas se tienen que organizar y las mismas, de la misma forma privada toca avanzar porque no se puede quedar esperando uno a las federaciones que lo apoye. Patrocinios, algún patrocinio, pues no más que patrocinios específicos, ¿es esto algo que has explorado, que te gustaría explorarlo más? Falta explorar más. ¿Has sido cuidadoso? Falta explorar más, pero sí hemos tenido aliados estratégicos Okay. con Angry Mom Studio de tatuaje, hemos tenido acercamiento con Bioman, un laboratorio Okay. que estuvo haciendo muchos estudios y ayudando a los ganadores, les dio bastantes premios, exámenes. Hemos estado con diferentes doctores, doctor Juan Pablo Sanín, doctor Chao, que nos han dado también un buen support. Bueno. La verdad, hemos tenido apoyo de diferentes empresas, pero sé que podemos explorar aún más y podemos llegar a empresas más grandes para que promocionen más nuestro deporte. Igual, como está la cosa, creo que paso a paso va creciendo muy bien. Kevin, dame ahora más como para cerrar, ¿cómo ves al Medellín Pro? ¿Cómo te ves vos? ¿Cómo ves al Medellín Pro en el escenario, como en el escenario mundial? Eso, y que sigue, pues, ¿qué es lo que se viene el próximo año? ¿Qué tenés en mente? Pues mira, Nico, nosotros llegamos a un problema que es positivo, pero es un problema y es que ya no tenemos para dónde crecer. Yo jamás pensé que en menos de 3 años el Medellín Pro iba a quedar tan pequeño en el espacio que estamos. Porque jamás había habido un torneo con tantos inscritos en Colombia, en Medellín jamás. Y fuera de eso, nosotros primero lo hacíamos un día, luego pasamos a hacerlo 2 días. Y en este evento vamos a hacerlo los 2 días, pero terminando el sábado casi a las 7 de la noche. O sea, es una locura. Empezando a las 9, no es que terminamos a las 7 porque nos atrasamos, no, los últimos eventos hemos empezado muy puntuales. En algunos obviamente nos atrasamos porque todavía nos faltaba pues alinear cosas, pero igual así nos atrasáramos, el evento no terminaba después de las 4. Este evento va a terminar a las 7 de la noche. Wow. No tenemos para dónde más crecer. Ya lo que tenemos que hacer es buscar la manera o de hacer el torneo en 3 días, o de limitarlo a solo niños, solo adultos, hacer más ediciones durante el año, o buscar otro escenario deportivo para poder tener 6 tatamis, porque definitivamente con 3 tatamis quedamos pequeños. Algunos me dicen, ponga 4 allá, mueve el podio. El problema es que el tema ya no es solamente falta de tatami, puedes colocar 4, tienes que hacerlos más chiquitos, que yo no estoy de acuerdo por temas de seguridad que los espacios sean más pequeños, pero principalmente es porque la capacidad del coliseo no da, o sea, no da. Si con 320 inscritos el evento estaba colapsado, ahora con 500, ¿cómo vamos a hacer? Entonces no se trata de tener más tatami, es que no tenemos más tribuna. Trataremos de habilitar otra tribuna, pero seguimos creyendo que no hay dónde crecer en ese coliseo. No tenemos cómo crecer en el coliseo del CES, que es maravilloso, pero para tener digamos que 1000 inscritos, que yo no creo que sea algo distante, yo creo que lo vamos a lograr, no tenemos espacio. Y es un problema, como te digo, positivo, porque gracias al CES hemos llegado a donde hemos llegado, pero tenemos que buscar alternativas. Sí, qué bacano. Y la relación en el mundo, pues como con los otros torneos, ¿crees que esto sea un lugar donde sea también parte de que la gente, como está pasando de otros países, Medellín Pro, claro, cierto, como lo hace, como fuimos porque como te digo, pues ahí también como para conectar, estuvimos en Abu Dhabi y allá también hay todo un torneo, claro. Entonces... Pues mira, Nico, la gente a veces cree que un torneo es como excluyente del otro. Pues claro, a veces económicamente una persona no le da para ir a 2 torneos, pero la verdad es que una buena experiencia en un torneo sirve para los otros torneos. Digamos, la gente a veces me decía, que Río Negro Open y Medellín Pro en fin de año son muy cercanos. Y yo les decía, es que uno no limita al otro. El que quiere competir puede competir los 2. Claro, a algunos económicamente no les da. Pero la verdad es que mucha gente que hace el Río Negro Open hace el Medellín Pro. ¿Por qué? Porque tuvo una buena experiencia, digamos, en el Río Negro Open y después va a ir al Medellín Pro o viceversa. Entonces, es llamar más. Yo sé que a simple vista puede decir que uno saca al otro, pero yo estoy seguro que la gente que le está cogiendo pasión a competir a través del Medellín Pro
están yendo a un torneo en Bogotá, a una JP, que son otras organizaciones que tienen presupuesto y apoyo estatal, como el AJP, los torneos de la Federación Colombiana, Ya entiendo. pero que les falta mucho para hacer torneos con tanto apoyo, les falta mejorar demasiado. Calidad. Y los torneos que son privados, que también lo hacen como el Medellín Pro, que empiezan con las uñas, también obviamente les falta, y yo sé que al Medellín también Pro le falta. Yo siempre digo, sé que nos falta mucho, pero lo más importante para mí es que yo vea cada edición evolucionando, y eso yo estoy completamente convencido que siempre ha sido así, y eso es lo que me deja tranquilo hoy. Qué bacano. Bueno, no. ¿Querés decir algo más? ¿Alguna invitación también para que sigan asistiendo al Medellín Pro? ¿Algo para cerrar? Pues no, la verdad, invitarlos para que nos acompañen en el Medellín Pro, en el piso 13 de la Universidad CES, bloque de bienestar, entrada libre, sábado 29 y 30 de noviembre. Lleguen temprano, va a estar bastante congestionado, pero con seguridad ustedes van a sentir ese environment, esa atmósfera única de torneo, y van a llevarse muy buenos recuerdos. Entonces los invito, los que no practican, para que conozcan, para que vean cómo funciona este deporte, este arte marcial, y los invito a esta transformación que se da a través del Jiu-Jitsu. Hey, qué bacano, te agradezco mucho como profe y como amigo y también como persona que organiza eventos para No, Nico, gracias, papá. Vale, bro.